Isaías capítulo 1. Vamos a seguir con este tema, el flagelo del racismo. Y esta cita es muy interesante porque hoy me voy a concentrar en cuál es el problema con el tema del racismo. Hemos estado observando que Dios nos hizo a todos iguales. Tenemos un origen común. No es que algunas personas son distintas a otras en términos raciales. Somos todos portadores de la imagen de Dios. Hemos visto también que la separación de la gente en razas es un concepto pseudocientífico y relativamente reciente, que desafortunadamente, hemos quedado con esos conceptos, aunque vamos a ser honestos, ¿no? Hoy día estamos luchando con esas maneras de describir al ser humano, pero todavía está en nuestro vocabulario común. Hoy vamos a enfocarnos en la causa, por qué las personas son racistas. En Isaías capítulo 1, versos 2 al 9, escuchen, dice: «Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra». Tremendas palabras, ¿eh? Señor, gracias por la inspiración que todavía hoy nos habla al corazón. Ayúdanos a poder sondear qué aporte hace la Escritura al por qué, Señor, el problema racial en nuestros tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguien dijo: la corrupción en la naturaleza del hombre alimenta las semillas de la discriminación, sembrando divisiones y prejuicios en el jardín de la humanidad. Hay dos palabras que se utilizan a menudo y que se las entiende como sinónimos y, sin embargo, indican dos cosas distintas, que están relacionadas, pero de todas maneras el significado de las palabras es un poco diferente. Una es segregación y la otra palabra es discriminación. La palabra segregar define
el acto de marginar a un grupo de personas o individuos o etnias que en definitiva son diferentes al resto o a otro grupo desde un punto de vista étnico, social o cultural. Eso significa el término segregación. La palabra discriminación lo que hace es precisamente describir el trato diferente a personas que merecerían el mismo trato que los demás, pero de todas maneras se los trata con el propósito de perjudicarlos sin más motivos que la diferencia racial o cultural o étnica o orientación de género, hoy día es uno de esos temas, orientación religiosa y cosas o ideas políticas, en fin, y mucho más, ¿no? Esas son algunas de las cosas por qué se practica la discriminación. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre segregación y discriminación? Segregar básicamente significa la separación o la exclusión de una persona o un grupo de personas como por razones de las características que acabo de mencionar, sea la raza, la etnia, su afición política, la economía, en fin, una serie de cosas. La discriminación, en cambio, hace referencia al acto de tratar a una persona o un grupo de personas en forma diferente e injusta o desigual a pesar de estar encajado en la sociedad por las características que acabo de mencionar y otras más, por supuesto. Yo simplemente estoy dando un par de ellas. Así que la segregación implica, en líneas generales, la separación física o social, mientras que la discriminación se enfoca en el trato injusto o desigual de las personas insertadas dentro de una sociedad dada. En términos un poco más bíblicos, porque estos son los términos que se utilizan en la discusión diaria, en la arena pública hoy. En términos bíblicos podríamos encajar la segregación en el término de hacer acepción de personas. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando Santiago escribe y dice no hagan acepción de personas? Es separar dentro del grupo a unos de otros. Eso más o menos nos da la idea de lo que es segregación en términos bíblicos. Y por el otro lado, el trato injusto de una persona dentro del pueblo de Dios haría referencia a lo que se entiende hoy como desigualdad o actos de injusticia. Para ejemplificar mejor esto, en el Nuevo Testamento, en los días de Jesucristo, observamos, por ejemplo, cómo la gente que sufría de lepra eran castrados de la sociedad, eran segregados. Personas que eran puestas a un lado no podían estar incluidos debido a que podía contaminar al resto de la ciudad ceremonialmente y eso los ponía en una situación complicada para poder rendirle el culto a Dios. En cambio, en el caso de la discriminación lo tenemos en el trato injusto que se le daba, por ejemplo, a los, los publicanos, las pecadoras, las rameras, que estaban integrados en la sociedad, pero de todas maneras el trato que los oficiales de Israel, los judíos, los fariseos, los escribas, trataban injustamente. Otro ejemplo lo tenemos en la forma en que manejaban las cosas en el templo. Existía el patio, el recinto interno donde solamente los judíos podían entrar, pero segregaban y discriminaban. Los gentiles tenían su propio patio, que se llamaba el patio de los gentiles, y las mujeres tenían también su patio, así que segregaban y al mismo tiempo discriminaban. El caso de Pedro en el libro de Hechos, cuando lo invitaron de la casa de Cornelio, un oficial romano, a poder venir para hablar de las cosas de Dios. Y bueno, Pedro, como era un hombre que ya tenía los prejuicios que había recibido por educación, la influencia cultural de su etnia, decían, nosotros no podemos ni por las tapas pisar la casa de un gentil.
¿Se acuerdan la historia? Dios entonces le mostró a este hombre que tenía que romper con esa actitud que tenía este hombre, ese prejuicio, y al fin el Señor fue a visitar a Cornelio y ya sabemos la historia. Se convirtió este hombre con un grupo de personas que estaban en ese lugar. Así que, en definitiva, hermanos queridos, nosotros nos damos cuenta que este problema es más profundo de lo que queremos admitir. A través de la historia existieron este fenómeno de la segregación y la discriminación. En Egipto, por ejemplo, cuando una persona no era egipcio, se lo llamaba los pueblos de la arena y trataban de mantenerlo al margen del resto de la sociedad. En Grecia, la palabra bárbaro al principio se utilizaba para hacer distinción entre un helénico y una persona de otra etnia, y eventualmente esa palabra se utilizó en forma despectiva, despreciativa de personas que no eran griegos. Los romanos eventualmente absorbieron la cultura y en esa etapa, que es la que ya tiene que ver con los evangelios, el tiempo de Jesús y los apóstoles, también llamaban a los extranjeros bárbaros o infamis. Esos eran los términos que utilizaban despreciativamente hacia otras personas. Más recientemente tenemos, por ejemplo, a los chinos. No tengo nada con los chinos, pero también ellos hacen distinción, lo hicieron en el pasado y lo hacen en el presente con personas que no son de la misma etnia. Por ejemplo, los mongoles, otros grupos, en definitiva. En el caso de América Latina, no nos olvidemos que en nuestro propio continente, en la etapa precolombina, si se quiere, o el periodo de la preconquista también, tenemos civilizaciones como la de Sudamérica, los incas, muy avanzada con relación al resto, y en Centroamérica los aztecas, los mayas, que hicieron segregación y discriminación en prejuicio a otros grupos que eran considerados más bajos en la escala social, religiosa y étnica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón mostró una actitud de superioridad sobre los otros pueblos asiáticos y consideraban que ellos eran puros y el resto era la lacra de la sociedad humana. En África todavía tenemos en nuestra memoria el conflicto que hubo entre Hutus y Tutsis, un problema de guerra étnica dentro del mismo continente, gente del mismo color. Tenemos en la India la división de clases, que es una vergüenza en el siglo XXI que todavía sigan este tipo de cosas, donde se segrega y se discrimina a personas porque pertenecen a distinta casta en la que han nacido. Prácticamente, y esto es un survey rápido que estoy haciendo, casi en todas las culturas y en todos los pueblos se cultivó un sentido de superioridad de un grupo de personas sobre otras y dio lugar a la segregación o marginación de ciertos grupos y la discriminación o un trato desigual o injusto de a lo mejor el grupo insentado en una sociedad dada. Y eso ha sucedido a través de los tiempos y se ha ejercitado de diferentes maneras. Decir que los blancos exclusivamente discriminaron o segregaron es de cometer una gran falacia y además cerrar los ojos al testimonio de la historia de la humanidad y a la humanidad misma. Hermano querido, estamos frente a uno de los problemas que es mucho más profundo de lo que nosotros queremos admitir. Y a veces me pregunto, ¿por qué razón la gente hoy no admite este problema? Y es porque el problema nos compromete a todos nosotros. Quizás nosotros no tenemos actitudes negativas en cuanto a personas de diferente color, pero tenemos problemas con gente, y esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, con gente de diferente estatus social, gente de diferente educación, de diferente lugar en nuestro país. Hombre, pero a ver, hoy dentro de la iglesia a veces hacemos distinción entre personas que hablan lengua o no hablan en lengua, personas que tienen 3 dones y otro que tiene 1.
Otra vez, Santiago habla de personas que están adinerados dentro de una congregación y lo que hacen es segregar o discriminar a una persona que es un pordiosero, no tiene, pobre hombre, cómo sostenerse, y entonces dice, tú aléjate allá, no te juntes con la gente importante, la gente que está bien parada, que tienen un fondo o un colchón económico sustentable, mientras que el otro, bueno, no tiene dónde caerse muerto, el pobre hombre. Entonces lo dejamos a un costado. Así que este no es un problema de ahora, un asunto de color, ya lo llevamos metido adentro. Es un problema que nos compromete a todos. De alguna u otra manera segregamos y discriminamos en la sociedad. Hemos intentado, educar a través de las universidades. Se han escrito libros, se han escrito ensayos, se han implementado programas exhaustivos y complejos y muy costosos y una cantidad de cosas para frenar este asunto. Y sin embargo, el hombre siempre tuvo y sigue teniendo superioridad sobre otras personas, otros semejantes. Es una cosa, por eso le llamo a esto un flagelo. Es un mal que identifica a la humanidad entera a través de la historia. Incluso estuve leyendo mucho, y sigo leyendo, quienes proponen, por ejemplo, en la actualidad, ideas igualitarias y de inclusión. No sé si están al tanto de ese asunto. Me llama la atención porque estas personas que hablan de igualdad y de inclusión, sin embargo, lo que hacen es segregar o castrar o cancelar o discriminar a personas que no piensan igual que ellos. Y lo hacen montados en la idea de superioridad moral e ideológica sobre los otros. O sea que la idea de superioridad está presente en la misma agenda, pero otra vez nuestros prejuicios y nuestra racionalización de las cosas nos lleva entonces a pensar que estamos defendiendo la igualdad, cuando en realidad lo que estamos haciendo es agrandando la grieta que separa a los seres humanos unos de otros. Hay algo roto dentro nuestro, hermano. Hay algo que está partido adentro del ser humano. Es nuestra propia naturaleza el problema, no el mundo de las ideas. El asunto no es cómo piensa usted o cómo pienso yo. El problema está dentro suyo y dentro mío. Las ideas torcidas y rotas son resultado de un individuo que está roto por dentro. Y esto es lo que algunos dan en llamar la corrupción o depravación del hombre por naturaleza. Y con eso lo que se quiere indicar es que el hombre está roto por dentro, está arruinado, ha sido afectado por algo. Y lo que ha arruinado al ser humano es el pecado. Lógicamente que esta es la mala palabra en el entorno social e ideológico en el que estamos viviendo. Hablar de pecado es insultar a la gente. Y sin embargo nos insultamos a nosotros mismos cuando, ignorando esta palabra que va a la médula del asunto, vivimos discriminando y segregando personas dentro de los medios sociales en los que estamos insertándonos, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia cristiana. Hombre, pero a ver, cuando un bautista dice que un pentecostal es un pedazo de bruto que no sabe nada, estoy segregando y estoy discriminando. Y el pentecostal que dice estos son unos pedazos de bruto que no tienen el Espíritu Santo, están haciendo exactamente lo mismo. O sea que estamos de una vereda a otra tirándonos piedras en lugar de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Todo esto es una hipocresía enorme, la hipocresía de las ideologías. Decimos que queremos adorar a Cristo cuando en realidad lo que estamos es atentando contra la imagen de Dios y del mismo Jesucristo, que es nuestro bendito Salvador. La Biblia, cuando la analizamos, responde a la pregunta ¿por qué el hombre se conduce mal desde el punto de vista social? ¿Por qué actuamos discriminando y segregando a nuestro semejante? Porque, a ver, cuando miramos las páginas de la historia, miramos que fueron escritas con sangre. La historia fue escrita con dolor, con penurias humanas, segregándonos y discriminándonos descaradamente unos contra otros. Cuando vamos y hacemos una hermenéutica de las Sagradas Escrituras en cuanto a la naturaleza humana, es muy interesante el cuadro que se deja ver. Sígame un momento con paciencia esto que le voy a mostrar. Ustedes se van al libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2.
tenemos allí los comienzos. Y lo que nos describe la Escritura es la hermosura del diseño divino en ese momento temprano de la historia. Y vemos a esta criatura, a este ser, que el otro día indicamos es Adán, el ser humano, distinto a las otras criaturas. Y lo que hace Dios es establecer una comunión íntima y especial entre esta criatura y el Creador. Y lo que observamos en esos principios es que existe una perfecta comunión espiritual entre ese ser humano y su Creador. Y no solamente eso, pero encontramos una perfecta comunión o relación social con el otro. Adán y Eva se llevan las mil maravillas. Si la sociedad no hubiese caído, si no hubiese sucedido lo que sucedió, y esto por supuesto es un asunto de hipotética, lo que hubiésemos tenido es un mundo donde los hombres seríamos todos iguales, nos trataríamos con respeto, con igualdad, en el temor de Dios, en perfecta comunión con Él. ¿Se imaginan lo que hubiese sido este mundo, lo que hubiésemos construido? Donde hubiésemos levantado edificios y casas no con propósitos egoístas o personales, sino para beneficiarnos todos. Incluso creo que hubiésemos viajado en el espacio, no con el propósito de poner la bandera de un país en algún lugar, competir en la guerra espacial para ver quién gana, sino que todos hubiésemos ido para explorar y contemplar con mejor detalle la grandeza de Dios manifestada en la creación. En fin, esto es, por supuesto es soñar, ¿no? Pero para que se den una idea, ¿qué hubiese sucedido si no caíamos? Había una perfecta comunión social. Y por supuesto también había una perfecta comunión ambiental. El hombre estaba en perfecta armonía con el medio ambiente, en la armonía ecológica. El hombre con la creación estaba en perfecto enlace. Un hombre desconocedor del odio, un hombre que desconoce el sufrimiento y la muerte, un hombre puro, un hombre en total inocencia. Eso es lo que vemos en el capítulo 1, más específicamente el capítulo 2. El capítulo 1 es una introducción general de cómo Dios creó todas las cosas. El capítulo 2 se enfoca más en la creación del hombre y cómo fue puesto en el huerto del Edén. Macanudo. De esos dos capítulos usted salta a unos pocos capítulos, capítulo 6. Y en el verso 5 nos dice esto, escuche. Y vio Jehová que, en el capítulo 1 dice, vio Dios lo que ha hecho y fue bueno en gran manera. Y ahora dice la maldad de los hombres. Eso es como si nos dieran una trompada en el estómago y nos dejan sin aire. Primero hizo al hombre, hay una perfecta comunión, Dios vio toda su creación y dijo, es bueno en gran manera. Unos pocos capítulos, movemos 2 páginas y nos encontramos con esto, diciendo la maldad de los hombres. Y no solamente dice la maldad, identifica un problema acá, sino la extensión, la magnitud, dice era mucha en la tierra, no en un lugar, no en una casa, sino un asunto extensivo, colectivo, geográficamente desparramado. Dice, y que todo designio, y ahora apunta no al hombre colectivo, sino que ahora se dirija al hombre, al individuo, dice que todo designio de los pensamientos del corazón, no los corazones. Miren cómo se mueve de lo plural a lo singular, hace responsable a cada individuo. Dice, todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo, era la constante, solamente, otra palabra importante, al mal. Pero, ¿cómo es esto? Tenemos en los primeros capítulos un hombre que es 1,5 kilos. ¿Entiende? Y en el capítulo 6 es una calamidad, un desastre. Lo que nos revela acá las Escrituras es algo muy iluminador porque nos dice que el mal se convirtió en lo típico. El mal en esta tierra es la norma. No es lo raro, sino que es
la habitual de todos los días. Esto es el común denominador. Nosotros encontramos por ahí a Noé con toda su familia. ¿Qué era lo raro? Uno podría esperar, bueno, a ver, había mucha gente como Noé, pero de toda esa generación salió una sola familia. ¿Pero cómo puede ser? No sabemos cuántos habitantes había en ese entonces, ¿no? Es difícil hacer el cálculo, algunos han tratado de hacer la matemática, no interesa. Pero el tema es que de toda la sociedad, solamente una familia pudo salir, y no porque eran mejores mucho, aventajaban mucho a esta gente, porque después del diluvio vemos que el problema sigue. Ahora voy a revisitar eso. Pero me llama la atención que de toda esa generación, el único que más o menos pasó el examen es Noé y su familia. Si habláramos porcentualmente, es para no decir qué bendición, sino de darnos vergüenza ajena. En la historia, nosotros, cuando yo repaso, me gusta leer la historia, he leído mucho de la historia. Estudiar la Biblia implica estudiar historia. Y nosotros vemos que hay momentos en la historia que son de lucidez, momentos de luz, de mejoras, de lucha conjunta, de progreso, de querer ir para adelante. Pero me llama la atención porque son momentos localizados en un instante de la historia. Momentos en que elogiamos los procederes o mesías que aparecieron. Me refiero a mesías en el sentido de rescatadores o salvadores, no me refiero al Cristo. Y que, bueno, este es el hombre que le hacemos monumentos, le escribimos poesías o canciones, porque son hombres que hicieron un esfuerzo para cambiar el status quo. Y por eso los recordamos. Son los casos raros, los caudillos, los salvadores. En nuestro continente tenemos un Simón Bolívar, un O'Higgins, un San Martín, y los recordamos. Pero ¿cuántos San Martín hay en nuestra historia? ¿Cuántos O'Higgins? ¿Cuántos Bolívar? Hay un caradura, o dos o tres, que se cuelgan del caballo de Simón Bolívar, diciendo que son los nuevos libertadores o mesías de los tiempos contemporáneos. Son una partida sin vergüenza. Esos son los cascos de los caballos. Sentarse arriba del caballo como Simón, por favor. Pero acá ya me meto en líos con política, ¿no? Pero usted me tiene a donde apunto con esto. Son casos esporádicos. Cuando miramos a estos individuos que hicieron un esfuerzo para libertar naciones, romper con la esclavitud, son rareza. Incluso los grandes hombres que defendieron la fe cristiana a través de la historia son raros. Cuando miramos a esta gente nos asombramos diciendo, ¿qué pasó? Gracias Dios porque mandaste algo. Pero el común denominador es el mal, la sinvergüenzada. Usted ve que aparece un hombre 20 años, 30 años, pero ¿y qué de la vida de todos los días? Nosotros no dependemos de un momento en la historia donde se levanta una persona con buenos ideales. El asunto es cómo vivo yo todos los días. Me levanto a la mañana, me voy a trabajar y ¿qué enfrento todos los días? Nosotros no vivimos en un momento, vivimos 365 días del año y todos los años que Dios nos da para vivir. Así que estamos constantemente interaccionando con el medio, con la sociedad, con otras personas. Y usted no encuentra que encontramos mesías descolando del medio de todo ese embrollo. Lo que vemos, el común denominador es el mal. Todo está podrido, todo está torcido. Y permea nuestros trabajos, las escuelas, la política, las ideas. Todo está podrido. Incluso lo que hoy llamamos falsamente la iglesia de Cristo. Que seamos personas que nos reunimos en el nombre de Cristo es una cosa, pero lo que está pasando dentro de la iglesia contemporánea, pero por favor. Y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que pasó acá? ¿Qué pasó entre el capítulo 1 y 2 del Génesis y el capítulo 6? ¿Cómo es que una sociedad descendió tan abruptamente a un estado de barbárica existencia? Estamos hablando de un periodo de más o menos 1600, 1700 años entre Adán y la generación prediluviana que fue o que cayó en el juicio divino. ¿Cómo se produjo semejante deterioro
de la raza humana. Oigan, pasaron unos cuantos años, ¿no? 1600, 1700 años, casi 2000 años, es mucho tiempo para planear una sociedad en la que todos tengamos consenso, no que nos agreguemos o nos miremos uno mejor que otro, sino que nos demos la mano y digamos, bueno, vamos a construir, vamos a trabajar juntos. 2000 años desperdiciados, 2000 años de miseria, de corrupción. El hombre de continuo planea, piensa, nutre el mal en su corazón. Bueno, el problema de esa sociedad que cayó a semejante estado barbárico fue el pecado. La mala palabra, no, pero eso no se dice. Eso es cosa de los cristianos. Bueno, pero Génesis, miren qué interesante, porque estamos hablando, a ver, yo no estoy diciendo que esto es deliberado como se organizó la Biblia, pero capítulo 1 y capítulo 2, el hombre bien plantado. Y luego, capítulo 4, 5 y 6, tenemos la catástrofe. Y en el medio, capítulo 3, lo que se nos dice es, ¿qué pasó? El pecado. Con el diluvio, que arrasó con todo, uno podría esperar que hubiese sido un escarmiento suficiente para aquella sociedad y que los que salieron del arca, Noé y su familia, y la generación que se va a formar ahora, digan, bueno, muchachos, a ver, vamos a sentarnos a planear, porque ya los 2000 años que pasaron, nos fuimos al horno, o bueno, al horno, al agua, ¿no? Sonamos todos. Se quedaron nuestros tíos, nuestros abuelos, se quedaron los amigos, compañeros de trabajo, no pasó nadie el examen, se quedaron todos allá. Bueno, a ver ahora, ¿por qué no nos sentamos y planeamos las cosas mejor? ¿Por qué no somos arquitectos de una sociedad nueva que funcione? ¿Por qué no vamos a buscar a Dios de nuevo y nos sentamos y decimos, Señor, la verdad la embarramos, ¿por qué no nos dices ahora, sé tú nuestro ingeniero social y dinos cómo se deben hacer las cosas? Eso es lo que uno podría pensar si se nos da una nueva oportunidad. A ver, cuando hay una guerra o una hambruna, acabamos de salir del fenómeno del COVID, ¿y qué hace la gente? Se sienta para decir qué podemos hacer para prevenir y hacer las cosas mejor, ¿o no? Bueno, eso es lo que esperamos después de semejante cataclismo global, que la sociedad comience a construirse pensando bien qué es lo que vamos a hacer ahora para no caer en lo mismo. Y sin embargo, lo que me llama la atención es que el hombre continuó haciendo el mal. Manifestó la maldad de los hombres antiguos y cuyos designios del corazón era de continuo solamente el mal. Usted salta al capítulo 8 de Génesis. Noé se bajó del arca. Ahí sacrificó unos animales para, en fin, ofrecer holocausto y acción de gracias a Dios. Los únicos sobrevivientes para empezar de nuevo. Y entonces Dios no le dice esto a Noé. Dios habla consigo mismo. Y dice algo, un augurio que me deja pasmado. Nosotros no prestamos atención a estos detalles, pero dice algo Dios ahí, que es como si fuese un cachetazo a los seres humanos, y no nos despertamos de esto. Percibió Jehová, en cuanto a la ofrenda de Noé, dice, la recibió, olor grato, dice, y dijo Jehová en su corazón. No habla con Noé, ¿eh? Esto no son asuntos de Dios con Noé. Ya le dijo a Noé qué tiene que hacer. Pero ahora Dios consigo mismo, por eso dice Jehová dijo en su corazón. Y esto es lo que dice, no volveré más a maldecir la tierra, y escuchen esto, por causa del hombre. Cuando yo leí eso, lo he leído tantas veces, pero me dio otra vez un puñetazo en la boca del estómago. Por causa nuestra. ¿Pensamos nosotros así hoy? ¿Qué culpa tengo yo de que el mundo está lleno de basura, que estén flotando en Alaska las botellas de plástico? ¿Qué culpa tengo yo? Por culpa nuestra. Dios dijo en su corazón, no voy a volver a maldecir esta tierra por causa del hombre, no por causa de Dios. Uno podría decir, bueno, la culpa la tiene el diablo. Dice, por causa del hombre. ¿Por qué? Dice, porque el intento del corazón, y escucha este otro puñetazo, dice, porque el intento del corazón del hombre es malo.
Tú y yo tenemos un intento malo. Dios nos da con todo. No es un asunto de que no, bueno, Él es malo, yo no soy malo. Dios dice el intento del corazón del hombre, no de algunos, por el color, el estrato social, la educación, todos somos malos. Y luego otro golpe más, el tercero para darnos un knockout, dice desde la juventud. Es interesante porque cuando dice allí desde la juventud, el sustantivo que menciona en el hebreo se refiere al niño pequeño. Pensamos la juventud nosotros hoy en el adolescente. No, desde temprano. El pequeño, el niño. Ahí estaba sentado mi nieto recién. Parece mentira cómo la Escritura censura esa naturaleza. Las ideologías contemporáneas nos dicen que el hombre tiene una niñez inocente, que el niño es inocente, que el hombre por naturaleza es inocente. No, señor, los niños no son inocentes, los niños son frágiles y confundimos el concepto de fragilidad con inocencia. El niño es vulnerable. Usted ve un bebé y realmente es un ser frágil, vulnerable, tierno, despierta la ternura, el instinto de preservación, de maternal o paternal para cuidar a esa criatura porque la vemos frágil. No es como los animales en la jungla, que cuando salen de la matriz se levantan rápidamente y empiezan a correr y saben cómo valerse por sí solos. El niño hay que esperar años para que se valga por sí mismo. Y a veces algunos que tienen 40 años no sirven para nada también, ¿no? Qué sé yo. En el mundo en el que vivimos, qué sé yo, está todo loco. Pero normalmente decimos el niño es inocente. La Biblia dice que no, que desde la juventud ese niño está roto por dentro, que es frágil, pero de todas maneras está roto y está creciendo roto. No puede arreglar usted lo que ya viene roto, no tiene reparación, ni madre ni educación, ya viene roto. Va a ser una persona rota educada, va a ser una persona rota con grandes ideales, pero está roto por dentro. A veces nos agarramos la cabeza porque decimos, bueno, para cambiar la sociedad hay que educarla. Sí, estoy de acuerdo en parte, pero primero hay que arreglar al hombre, porque de lo contrario tenemos una generación de malvados educados. Así que tenemos malvados brutos que no saben nada y tenemos malvados que tienen PhD colgados en la pared, pero siguen siendo brutos malvados delante de Dios. ¿De qué inocencia estamos hablando? Pues esto que dice Dios después del diluvio. Primero dijo que la maldad estaba en la naturaleza humana y terminaron con la generación. Y luego, postdiluviana, sucede exactamente el mismo problema. Así que nosotros hoy conversamos con estas ideologías contemporáneas y lo que dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice Dios y la Biblia. El hombre es bueno. El hombre por naturaleza nace inocente y luego esa inocencia es truncada, es arruinada, es rota debido a la segregación, debido a la discriminación, los tratos de diferencia, la injusticia social, la falta de educación, las desigualdades económicas, la derecha, el machismo o el capitalismo y pavadas por el estilo. Siempre echamos la culpa a algo para alejar la culpa de nosotros y no nos hacemos responsables que todos los males están dentro de nosotros y ese mal está producido por la caída, el pecado que entró a la naturaleza humana. Estamos arruinados, estamos rotos. Las instituciones no arreglan al hombre. El hombre establece las instituciones y las rompe. El hombre corrompe todas estas cosas porque desde su niñez está arruinado. La maldad es desde su juventud, nos dice las Sagradas Escrituras. O sea que la perspectiva bíblica es totalmente al revés de la perspectiva de la ingeniería social. Más adelante, ya corriendo en el tiempo, David pensaba en su naturaleza. David había hecho, algunos intérpretes
entienden o concluyen que el Salmo 51, donde él habla de su naturaleza, y me muevo a estar de acuerdo con esto, que escribió este salmo después de que había hecho el lío con Betsabé, se fue con una mujer que no era suya. Primer pecado, estar sin hacer nada, paseando por la azotea de la casa, el palacio. 2, una mujer que se está bañando desnuda allí, no sé qué estaba haciendo la señora en el patio bañándose, porque no se bañó adentro, pero qué sé yo, bueno, se estaba bañando afuera, por ahí hacía calor, no había aire acondicionado. ¿Qué tenía que hacer este señor? Primero, estar de vago. Estaban en guerra, pero él está de vago. 2, está caminando de noche, ve a la mujer desnuda y en lugar de pegarse la vuelta, lo que agarra es que prende el televisor, ¿no? Vamos a mirar, larga vista. En lugar de decir, ¿qué estoy haciendo? Y luego se va con la señora y hace el lío que ya sabemos qué hizo, ¿no? A pocas palabras, buenos entendedores. Y encima, el otro plan era, ¿qué hago ahora con el lío en el que me metí? Bueno, primero me tengo que sacar de encima al marido, que por cierto estaba peleando a favor del rey, mientras este le estaba haciendo lío con la señora, decía, ¿qué hago con este tipo ahora? ¿Y qué hace? Planea, hace un abuso de autoridad y poder para asesinar al esposo de esta señora. Y luego, la otra parte del plan es meter todo el lío abajo de la alfombra. Hasta que Dios mandó un profeta y le dijo, usted venga para acá, Señor. Bueno, probablemente David, reflexionando en ese lío en el que se metió, lo llevó a meditar y escribió estas palabras. He aquí, en maldad he sido formado. O sea que miren cómo David se mueve mucho más atrás y en lugar de hablar de niñez frágil, se va más atrás. Y dice, en pecado me concibió mi madre. Lo que está diciendo David, lo que llegó a entender aquel pensador es que mi naturaleza está podrida. Estoy roto por dentro. Todo esto que hice no se está justificando, sino que está yendo a la médula del asunto. Uno puede decir, no, pero es que la chica estaba tan hermosa y yo no me tentó esta sinvergüenza. ¿Por qué no se fue a bañar adentro? La culpa es de ella. Y que me engañó el diablo y caí. No, señor. Si nosotros agarramos y empezamos a buscar las excusas del por qué caí. Soy un hombre bueno, pero en esto metí la pata. No, David sabía muy bien cómo mirar las cosas y dijo, el problema no está en que cometí un error, sino el problema está en mi naturaleza. Nací, fui concebido en pecado y es por eso que pequé. Yo soy el corrupto, no la situación. Yo soy el que pervertí las circunstancias. No fueron las circunstancias las que me pervertieron a mí. Yo soy el problema. David entendió este asunto, fue honesto con Dios y honesto consigo mismo. Hablamos de un hombre que hizo buenas cosas en Israel. Si hoy considerábamos a David dentro del esquema de cómo juzgamos las cosas, le estaríamos haciendo un monumento como a San Martín o Higgins, que sea en nuestro continente. Se lo merece, ¿no? Hizo grandes cosas por Israel. Y sin embargo, él dice, soy un fracasado. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Perverso. No solamente nos engañan los sentimientos, sino que hay perversión dentro del corazón. A ver, cuando nosotros nos enfadamos con alguien, en la iglesia, estamos bien, todos los días comemos juntos, tomamos el café, qué sé yo, hasta que salió algo. Y esta persona que lo saludamos el domingo, cantamos juntos, pero por una situación no te pasó. Y lo que hacemos es pensar mal de la persona. Nos vamos a dormir que lo queremos acogotar. Luego hablamos con otro y decimos, pero esta porquería de hermano que tenemos en la iglesia, hay que excomulgarlo. Es una basura, es un delincuente, es un cimer. ¿Qué me van a decir a mí que es cristiano este? Solamente porque quizás a lo mejor le pegó en el travesaño, no hizo el gol, no se comportó de la forma ideal como Cristo. Y entonces ahora el hermano fiel con el cual cantábamos y teníamos comunión es un demonio. Es un hijo del diablo. Segregamos al hermano, lo castramos de nuestra comunión y lo discriminamos, actuamos injustamente sobre él. Yo pienso, ahí encajan las palabras de Jesús cuando decía, mira, antes de juzgar al otro, mira cómo está tu ojo. ¿Estás mirando bien o tienes un bigón que te impide la mirada clara de las cosas?
¿Por qué actuamos así? Bueno, porque el corazón es engañoso y perverso. Hay perversión por naturaleza en todos los seres humanos. No podemos zafar de ese asunto. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros, miren que dice todos, no algunos. Isaías se mete en la bolsa y era un tipazo. Era un hombre que valía la pena y sin embargo dice todos nosotros, no dice todos ustedes, no, todos nosotros. Somos como suciedad. ¿Cómo? No había ninguna persona en Israel que más o menos se porte bien. No había un padre que amaba a su hijo. Eso es bueno. Una mujer que respete a su marido. Eso es bueno. Un hombre que pagaba los impuestos. Eso es bueno. Que iba a trabajar todos los días. Sí, eso es bueno. Y sin embargo, aunque había personas que a lo mejor desde la perspectiva humana pasaban el examen, dice, todos son como suciedad. Dice, y todas nuestras justicias, no injusticia. Lo que la gente decía, este es el trato justo, así es como debemos tratarnos. Pero cuando Dios lo observa, dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, es mugre. No pasa el examen moral del Señor. Y caímos todos, dice. Y no solamente caímos todos, como cae la hoja, usa el ejemplo, sino que nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, nuestras maldades que están dentro nuestro dirigen nuestros pasos y en esa dirección vamos. Eso sucedió después de la caída, en la generación prediluviana y siguió en la generación postdiluviana, nuestra generación en la que estamos viviendo. Uno podría decir, bueno, pero eso fue con los judíos, ¿qué me importa a mí? Isaías, Jeremías, todos ellos hablaron a los judíos, ellos eran los delincuentes, ellos fueron los que fallaron moralmente a Dios, así que arréglense con ellos. Yo no soy judío, no soy cristiano, no soy practicante de la religión hebrea, así que ¿qué me importa? Esto no tiene nada que ver conmigo. No nos damos cuenta que al decir semejante cosa, lo que estamos haciendo ahora es considerándonos moralmente mejores que los otros. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. Esos judíos desgraciados, esa mala gente, eran unos delincuentes, pero a mí no me cuenten. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy discriminando. Me siento moralmente superior o mejores a ellos. Y estamos mostrando que somos cortados con la misma tijera, la misma navaja. Pablo en Romanos, capítulo 2, dice, hablando de los gentiles, que todos no tienen excusa. Después agarra a los judíos que tenían la ley, dice, ustedes tampoco. Y en el capítulo 3 dice, estamos todos bajo pecado y por ende destituidos de la gloria de Dios. Todos, no se salva nadie. Las Escrituras se dan cuenta que son tajantes en este tema. Por eso hago este trabajo hermenéutico. Tajante, directa, dura. El racismo no es un problema simplemente ideológico. Entendamos de una vez eso. Es un problema de la naturaleza humana. Estamos raídos por dentro por el pecado. Estamos rotos en nuestro interior y la causa de esa ruptura es el pecado, la mala palabra. Isaías describe una sociedad enferma en este capítulo 1. Una enfermedad, una sociedad arruinada, rota, corrompida desde las mismas fibras, desde su mismo interior. Ahora, para poder entender bien el capítulo 1, tenemos que entender el contexto sociopolítico. Si no, no agarramos bien lo que está pasando acá. A veces entramos al texto y no le sacamos el sentido porque no nos metemos en el contexto de la época. Y Usías era el rey en este entonces. Abarcó el reinado de Usías, él gobernó más o menos en el siglo 8 antes del nacimiento de Cristo. 790 a 740, más o menos por ahí. Y durante el reinado de Usías, nos dicen los documentos históricos que fue una época de relativa prosperidad y de una estabilidad económica muy y social también, por supuesto, y como consecuencia, muy notable en esta etapa en que el mundo estaba en caos, era un desastre. Fue un rey piadoso, un rey comprometido, un hombre competente en las funciones públicas,
Bajo el reinado de Usías, Judá había levantado enormemente, experimentó un periodo de expansión económica, militar, estaban bien armados para poder defenderse contra las amenazas de fuerzas extranjeras que querían devorarse al pueblo de Dios. La economía se ampliaba, la clase media comenzó a proliferar de una manera marcada, donde la clase media crece, se disminuye la clase pobre. Los ricos están siempre ricos, pero entonces la distancia que separa entre ricos y pobres comienza entonces a diluirse un poco debido a ese aspecto de la sociedad que asciende económicamente y se acerca más a los estratos superiores. A eso le llamamos la clase media. En esta etapa había una clase media que se había expandido por causa de la expansión y apertura de las economías. Es cierto que originalmente el mensaje que tenemos acá, vamos a ser honestos con la exégesis, fue dado al pueblo de Judá. Ahora, cuidado con esto, porque tomemos nota que si Dios descalificó la conducta del pueblo que estaba próspero económica y políticamente, por su conducta moral fueron censurados, quiere decir que si yo fuera del pueblo de Judá vivo de la misma manera, con la misma conducta moral, estoy bajo el juicio de Dios de la misma forma. Es decir, si Dios le dice a Judá, a pesar de que estaban muy bien, ustedes lo que están haciendo está mal, los que están afuera del pueblo de Judá y están haciendo las mismas macanas que estos, también están mal. De lo contrario, Dios haría discriminación entre unos y otros, haciendo acepción de personas, diciendo el mal que hace Judá es malísimo. El mismo mal que hacen los que no son de Judá o los que son gentiles, no está tan mal después de todo. No, Señor, si esto está mal, aquello está mal. Es lo mismo delante de Dios. Delante de los hombres justificamos el mal, hacemos un lío con las cosas. Si nosotros visitáramos a Judá, si tuviésemos la oportunidad de viajar en el tiempo hoy, y aparecemos en Judá con cámara fotográfica y filmadora, ¿qué veríamos? Iríamos caminando haciendo turismo diciendo qué bien que está esta sociedad, ¿eh? Las calles limpias, la gente está bien parada económicamente, cada uno con su café, su mate, su asado, qué sé yo, pasándola bárbaro en casa, los chicos van al colegio, la gente está más o menos bien vestida, tienen acceso a las ofertas públicas, acceso a todo los beneficios de la sociedad. Hay un sentido de igualdad en la sociedad que es envidiable. Hubiésemos estado allí diciendo, queremos ser como esta gente. Ojalá nuestra sociedad sea como esta gente, porque eso es lo que hizo Usías, es levantar el estatus socioeconómico de este lugar. Y nosotros hubiésemos tomado nota de eso y diríamos, ojalá nosotros viviésemos en esas condiciones. Y entonces se nos describe esto. Se nos describe cómo Dios trató con esta gente. No es un Dios ausente. Dios está. Y dice, verso 2, crié hijos. Crié hijos. Escuche bien. Dios, cuando criamos, es alimentar a ese ser frágil. Dios desde temprano, cuando agarramos a un hijo, lo criamos, lo alimentamos, nos preocupamos por él, lo vestimos, le ayudamos a caminar, a gatearse, a que no se caiga. Eso quiere decir criar. Crié hijos. Dios los escogió. Dios los rescató de la miseria. Dios los estableció política, social y económicamente. Dios les dio una constitución, la ley, donde estaban todas las leyes y formas de cómo se debía gobernar la nación para ser una nación típica en cuanto a Dios se refiere, atípica en cuanto a las sociedades humanas. Un pueblo recto, un pueblo decente, un pueblo derecho, justo, el modelo de sociedad que debía ser copiado. No solamente dice que crió, en otras palabras, habla de la paternidad de Dios sobre ellos, sino que dice en el verso 2, en la tercera parte, que los prosperó. Dice, yo los engrandecí. Un pueblo que salió de la maldad, de la esclavitud, de la ruina. Salieron de la nada, eran nada. Era un pueblo de gente miserable, estropeada, que habían sido sometidos violentamente por una potencia
y los redujeron a trabajar todos los días a trabajo forzado en una forma injusta. Gente discriminada y segregada en Egipto. Hoy, en los días de Isaías, una nación floreciente, pujante, llena de plata, un lugar envidiable comparado con las otras naciones. Y sin embargo, ellos como sociedad, dice hacia el final de ese verso, se rebelaron contra Dios. ¿Se da cuenta la dinámica? No se rebelaron contra el mal. Cuando tomamos Isaías capítulo 6, que describe la naturaleza humana, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ellos no se sentaron diciendo, nos vamos a rebelar contra eso. Nos vamos a rebelar contra el mal. Vamos a luchar para hacer las cosas bien. Nos vamos a rebelar con las ideologías que lo que hacen es fermentar el mal y la injusticia. No, Señor, lo que hicieron es rebelarse contra Dios. Y lo mismo pasa hoy. Hoy, en lugar de rebelarnos contra las injusticias, el racismo, las diferencias sociales, segregar, discriminar, etc., lo que hacemos es rebelarnos contra Dios. Ustedes exploran acá el contexto. A ver, escúcheme, miren, rápido, capítulo 1, verso 16. Miren qué clase de gente, a pesar de que andaban fenómeno. Dice Dios, lavaos y limpiaos. Dígame, si usted está limpio moralmente, ¿le va a decir Dios esto? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Edúquense en hacer el bien. No a tener títulos doctorales en la pared de cómo delinquir contra Dios. No, Señor. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, a la persona que estaba vulnerable. Versos, 21 en adelante. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Mira cómo habla Dios. Llena estuvo tu justicia y ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Mi querido, vas a Latinoamérica, te bajas del avión hoy día y no puedes caminar tranquilo en la calle, que viene un atorrante y te mete un palazo en la cabeza, si no te mete un cohete, un tiro en la cabeza para robarte las zapatillas o el iPhone. Y está lleno de delincuentes. Nuestra sociedad está podrida de chorros y atorrantes. Y los derechos humanos dicen, hay que respetarlos. Tienen sus derechos. Bueno, ahí dice, está llena de homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con aguas. La estafa, la trampa, diluir los valores. Un mercado podrido. Dice, tus príncipes, los que gobernaban, los que están en las posiciones de autoridad. Hoy llamamos a estos primer ministro, presidente, y qué sé yo cuántas cosas. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Cuántos atorrantes, sátrapas gobiernan en nuestro continente y en el mundo entero, que se dan la mano con el narco, con los delincuentes, los atorrantes, que inclusive subvencionan las campañas políticas. Dice aquí en este caso, son prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda, ni siquiera se presenta en la corte la protesta del desvalido. Capítulo 2, verso 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque estás llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos, pactan con hijos de extranjeros. La tierra está llena de plata y oro. Sí, hay plata, subieron, dice, tus tesoros no tienen fin, está forrado. Dice, también están su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables, tienen toda la fuerza militar, están armadas hasta los dientes. Y sin embargo, dice, además, y mire cómo suma, en la cuenta. Además, su tierra está llena de ídolos. ¿Dónde está Dios? Se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Capítulo 3, verso 5 dice, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. En Rusia se están peleando los vecinos, mi querido. Un país al lado del otro. Son vecinos. Dice allí, por ejemplo, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Qué? ¿Esto no pasa hoy en nuestra sociedad?
¿No sucede que los jóvenes le faltan el respeto a los ancianos, los patean? Hace poco andaban videos dando vuelta de un challenge que hacían los jóvenes en algunos lugares que tenían que aparecer, no sé si se enteraron de eso, y tenían que darle una trompada a un anciano cuando lo veían por la calle y verlo caer, y se hizo viral este asunto. ¿Se dan cuenta por qué razón Isaías 1:2 dice se rebelaron contra Dios? ¿Qué pasa con esta sociedad tan envidiable, que es tan próspera? Bueno, el problema está ahí en el verso 1, capítulo 1, verso 4. Oh gente pecadora. Y en el capítulo 3, verso 9, dice, la apariencia de sus rostros testifican contra ellos. La cara. Usted lo miraba y veía la corrupción en sus rostros. Pero viejo, hoy usted se mete en el Facebook, en el Internet, y ve la pinta de la gente que se sacan los selfies y dice, este es un atorrante. Tiene una pinta de chanta, ¿o no? Este tiene una pinta de delincuente, agárrenlo, métanle en el saco el chaleco de fuerza a este tipo, pero se ve de acá a, qué sé yo, Alaska, qué tipo, este es un sinvergüenza. El pecado brutal, se veía en el rostro la sinvergüenza, no había gestos de dulzura, de compasión, de dolor por la miseria ajena, no, estaban celebrando en sus rostros el pecado, el mal. Dice, porque como Sodoma publican su pecado, publican el pecado. No publicaban a Dios, no publicaban a su Cristo. Publicaban el pecado. Déjame que te voy a dar testimonio. Te presento mi pecado. He aquí el pecado. Este es nuestro Mesías. Este es nuestro Salvador. Con esto vamos a unir a la humanidad, el pecado. No Dios. Dios es un arquetipo del pasado, no, es el pecado. Acá tenemos la solución a nuestros problemas. Con esto resolvemos todas nuestras diferencias. Y entonces el escritor lo que va a hacer es describir los efectos del pecado en la naturaleza humana. Ahora, el hombre, en lugar de reflexionar, de sentarnos nosotros, no lo hicieron los judíos, no lo hacemos nosotros hoy, pero deberíamos sentarnos en pensar en las verdades o las verdaderas causas de los problemas sociales y espirituales que enfrentamos en la sociedad. A ver, dice en el verso 3, mi pueblo no entiende. Y luego dice que mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cómo que no entendemos? A ver, pastor, ¿qué está hablando usted? Yo sí que entiendo. Yo entiendo la dinámica social. Yo entiendo cuál es la problemática. No entiende nada. Cuando nosotros leemos la agenda, las ideologías y qué es lo que proponen para resolver los problemas, nos damos cuenta que no entienden un pito. Cuando una persona le echa la culpa al capitalismo, a la derecha, a la educación y qué sé yo cuántas cosas, por las tragedias que vemos en las sociedades que no entendemos nada. El problema no son las instituciones, somos nosotros. No tenemos conocimiento. A ver, si hemos separado los hombres en razas, basados en ideas pseudocientíficas, que todavía hoy hablamos en términos raciales, eso nos muestra que somos una partida de burros, ladrillos. Seguimos usando un lenguaje foráneo a la naturaleza y decimos, sí que conocemos. No conocemos nada y no nos preocupamos en conocer. Lo que yo estoy diciendo es ofensivo a esta sociedad, no se extrañen que me cancelen, porque estoy diciendo estas cosas. Me tengo que tragar y fumarme todas las mentiras que nos vendieron durante años. Cuando yo adquiero conocimiento, soy censurado, segregado, discriminado por el hecho de buscar la verdad. No, usted tiene que agarrar y abrazar el pecado, la mentira, las ideologías fraudulentas que hablan de traer la igualdad, de que seamos todos iguales, y lo que estamos haciendo es fracturando, agrietando las relaciones humanas. Y ni hablar del hombre con Dios. ¿Cómo era la gente? Verso 4, es un pueblo saturado, dice allí, de maldad. Saturado, emborrachado de maldad. Esto describe el estado moral y espiritual de la sociedad. La bolsa llena de maldad. Número 2, verso 4, una generación de malignos. Miren qué términos fuertes.
Sí, los escritores no tratan de decir, bueno, pero hay que tratar de ver si no ofendemos a la gente. No, dice, son malignos. Destaca la naturaleza perversa y dañina de sus acciones y de sus actitudes. Número 3, una generación depravada. Han abandonado los caminos de la rectitud, la decencia. Se han entregado a la perversión. Hace poco tuvimos acá un par de asquerosos. De gente que yo digo, usted quiere vivir en la sexualidad a su manera, hágalo en su casa, en su dormitorio. Cada uno haga lo que quiera en su casa. Allá usted con Dios. Pero fregarle a nuestros hijos y a la sociedad entera, la perversión, que ponemos banderas al lado de la bandera de nuestro país, cuando no nos representan esas cosas. Bueno, una generación que le dio, dice el verso 4 al final, la espalda a Dios. Y ahí está el problema. Darle la espalda a Dios, la fuente de todo bien, para darle nuestros rostros a la fuente de todo mal, el pecado. Y entonces el verso 6, en realidad es la segunda parte del verso 5, porque quiero correr un poco. El verso 6 dice, es extremadamente gráfico, porque no se enfoca en la sociedad como tal, sino en las personas que la forman. Describe la corrupción total del individuo que forma la sociedad, un hombre afectado desde la corona de la cabeza hasta la planta de sus pies. La corrupción de las instituciones, la estratificación social o étnica, la injusticia social, toda la maldad permeante en la sociedad tiene como causa la corrupción de la naturaleza del ser humano. No hay nada sano en él. Todos estamos enfermos, rotos, arruinados. No somos inocentes, frágiles, pero no inocentes. Esa es precisamente la corrupción de la naturaleza nuestra, y es esa corrupción la que nos ha llevado a actuar de una manera injusta. No son las instituciones, hermano querido, no es la falta de educación, no es el color de la piel o el lugar de procedencia de la persona o el lugar que ocupa en la escala social. No, señor. Somos nosotros, todos nosotros, yo incluido, sin excepción. Lo lamentable de todo esto que les estoy diciendo, hermanos queridos, que yo sé que puede ofender, es doloroso. A mí me ofende abrir el corazón a estas cosas, a mí mismo, porque me estoy dando el garrote a mí mismo y duele, a nadie le gusta que la Escritura nos exponga, nos desnude en semejante forma. Lo triste de todo este asunto es que el hombre por sí mismo no puede hacer absolutamente nada para salir de esa situación. Por eso es que todavía en el siglo XXI tenemos discriminación, segregación de todo tipo. La gente se quiebra la cabeza a ver cómo resolvemos esto y no logramos hacerlo. No podemos sentarnos a la mesa a dialogar civilmente, nos tenemos que tirar cascotazos. Tenemos que plantarnos en diferentes ideologías e insultarnos, cancelarnos, maltratarnos y hacer todo tipo de desbarajustes que en lugar de unir a la gente, lo que hace es agrietar más las relaciones entre unos y otros. Y eso sucede también en la comunión de la fe. No son las instituciones las que pervierten, nosotros pervertimos las instituciones, porque estamos rotos, estamos podridos y no podemos hacer nada. Podemos idear un montón de programas y no lo vamos a lograr. No vamos a poder resolver este problema. Solamente Dios puede cambiar esa naturaleza podrida. Tiene que ser alguien sobrenatural. Tiene que ser alguien fuera de nosotros, porque si es alguien de nosotros está tan podrido como yo. Puede ser un San Martín, un O'Higgins, pero están podridos. Todos estamos podridos. Tendrán las mejores intenciones. Hay momentos, vuelvo a repetir, en la historia hay lucidez. Hay momentos en que hombres dieron la vida por el otro. Pero cuando analizamos la vida privada de la persona, fue bueno con los otros, pero por dentro ha sido un adúltero, un mentiroso y ha dicho qué sé yo, cuántas cosas.
Yo he leído libros de nuestros próceres, digo, qué grande, qué obras que hicieron estos hombres. Pero usted se empieza a meter en la vida privada y se da cuenta de que es igual que yo. Este hombre sí tuvo más coraje que yo, subirse arriba de un caballo con un sable y darle paliza a todos los gringos y que venían a robarnos la tierra y que yo decimos, ¡qué bárbaro! ¡Viva Simón Bolívar! Simón Bolívar se acostaba con todas las mujeres que había por ahí, inclusive las madres a veces le regalaban las hijas porque se iba a tener un hijo con Simón Bolívar. Y nosotros decimos, ¡qué hombre, qué machazo, qué macho, qué buen hombre! Un fornicario es un bueno. Ese es nuestro modelo. Hoy tenemos al Che Guevara. Che Guevara, defensor de la ideología de género, y él los apalaba a los homosexuales. Ese es el gran hombre, es nuestro ejemplo, el argentino Guevara, que me da vergüenza que sea de mi país de origen. Pero no, ahí lo tenemos en las banderas, en las camisetas, un tipazo. Hay que ser, necesitamos más Guevaras en este mundo. ¿Usted sabe quién fue el Che Guevara? Y así con todos los ídolos que nosotros nos levantamos, son ídolos. Pero somos todos iguales. Solo Dios, alguien distinto a nosotros, por encima de nosotros, de todo poder y gloria, puede transformar esto que está roto, que está podrido por naturaleza. Para eso vino Cristo a este mundo. Cristo vino no solamente para darnos el perdón, por morir por nuestros pecados, que por supuesto está el aspecto forense, judicial, donde Cristo pagó por nuestros pecados, pero Él vino también para cambiar nuestra naturaleza corrompida. Eso se le llama regeneración. Hacer de nosotros una criatura nueva. No es solamente salvarte de la culpa, sino hacerte una persona que ya no carga la culpa, que eres distinto. Y entonces ahora sí, siendo una criatura nueva, podemos obrar de una manera diferente. Eso es lo que promovía el apóstol San Pablo en 2 de Corintios. De modo que si alguno, y noten a ustedes el condicional, si hay alguien que está en Cristo, dice esa persona, no todos, sino esa persona, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo lo del hombre caído, podrido, roto, sus ideologías, sus creencias, todo. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando miramos a una persona con un alma regenerada, ya no miramos color, estrato social, miramos personas. Miramos al semejante. Quizás el semejante cometa errores, no le digas hijo del diablo. Di, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Porque somos gente nueva. En el mundo le dicen hijo del diablo. Sos un demonio. Sos una basura de ser humano. Pero en el cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús, gente regenerada, se dan el abrazo, se apoyan, se ayudan. Y si tropiezo y me caigo, me acerco y digo, ¿en qué te puedo ayudar? Voy a orar por ti. Permite que te ayude a levantar esas rodillas que se han doblado. Y así el mundo entonces camina mucho mejor. La nueva criatura hace todas las cosas nuevas. Y los tratos son nuevos. Hacen nuevas criaturas, nuevas instituciones, nuevos educadores, nuevos ciudadanos, nuevos creyentes. Por eso, por no prestar atención al Evangelio, es que fallamos como sociedad y vamos a seguir fallando. La respuesta efectiva a la problemática racial es Cristo. La respuesta a todos los problemas, en casa, fuera de casa, todos, es Cristo. Fue Cristo y va a seguir siendo Cristo. Déjeme terminar con un poema. En el alma de un nuevo amanecer, Cristo viene en gloria a renacer. Sus pasos guían el camino, con amor y paz como divino. Sus brazos abiertos en señal, invitando a la humanidad a unirse al portal, donde el mundo se renueva y la esperanza en cada corazón se eleva. Las heridas del pasado sanan, las lágrimas se convierten en risas que emanan. La oscuridad cede ante su luz
y el universo entero se deslumbra en su cruz. En cada rincón de la tierra, las almas se unen en una nueva guerra contra la injusticia y el dolor, buscando en Cristo su Salvador. Los pobres encuentran consuelo, los oprimidos alcanzan el anhelo, la paz y la justicia florecen cuando la venida de Cristo aparece. Entonces el mundo se transforma en un lugar donde el amor se reforma, la unidad y la armonía reinan y el milagro de la vida se contiene. Que la venida de Cristo sea nuestro anhelo y en cada corazón renueve su sello. Así el mundo será bendecido y el amor de Dios será siempre compartido. Perdónanos, Señor. Te rogamos tu perdón. Confesamos ser seres corruptos. Tú no nos hiciste así. Escogimos la corrupción y estamos rotos. Sálvanos, Señor. Regenera nuestras vidas. Gracias, Cristo, por haber pagado por mi pecado. Y gracias por cambiar mi vida. Cámbianos, Señor. Ayúdanos a hablar de Cristo, el amor de Cristo, que en lugar de abrir grietas, las sella y nos une en la pasión del Evangelio, que nos lleva a todos de la mano a los pies de tu bendita cruz, para perdón, reconciliación y vida eterna. Elevamos esta oración en el nombre de nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Amén.